Hola queridos amigos, gracias una vez más por acompañarnos al estudiar una porción de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a pedir nuevamente la dirección para que Él sea el que nos guíe. Mi amado Dios y bondadoso Padre, queremos darle honra, gloria y honor porque solamente usted es creador. Y gracias porque nos has dejado tu palabra como una guía segura en este mundo donde hay tantas teorías. Ayúdanos, Señor, a apoyar nuestra fe en lo que usted nos enseña, en lo que usted nos habla. Y guárdanos, Padre Santo, para ti. Guíenos con el poder de tu Santo Espíritu, quien inspiró tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Resulta que estamos estudiando entonces parte del diluvio y ya estamos finalizando este evento. Y cuando el diluvio, pues ya las aguas empiezan a quedarse inquietas y están sobre la tierra y empiezan ya a verse como la superficie de la misma de la tierra, empezamos a darnos cuenta que la tierra cambió. Ya no es como Dios la había hecho al principio. Antes, por ejemplo, del diluvio no habían abismos, y después de que el diluvio termina, se le nota a la superficie de la tierra ese cambio. A medida entonces que las aguas iban bajando, también se empezaron a ver los cadáveres de tanto de animales como de personas flotando. Y Dios no iba a dejar pues esto allí para que contaminase el aire. Por lo tanto, Él va a tomar una acción y es que va a convertir la tierra en un cementerio. Va a colocar de pronto bajo tierra, va a enterrar esos animales, las personas, árboles, minerales y simplemente los va a cubrir. Entonces, en ese momento la tierra presentaba una descripción pues de desolación. No debió haber sido muy bueno ver pues cómo quedó, y pues nosotros podemos estar seguros de ello porque cuando nosotros vemos en esta tierra por donde ha pasado un desastre, pues las cosas cambian, ¿no? Y se ven un poquito como tristes. Así de que las montañas que una vez eran tan bellas en su perfección, su simetría, ahora eran quebradas e irregulares. Como les decía, piedras quedaron regadas por todas partes, se le veía como un poco el desorden de lo que había pasado allí. Desde entonces se han transformado todas esas cosas que quedaron allí enterraditas, las que les conté, en capas de hulla, que existen pues ya hoy en día y que han producido también enormes cantidades de petróleo. De ahí es donde sale como esta explicación. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encuentran debajo de la tierra y a veces arden. Y pues esto calienta aún más y las rocas queman la piedra caliza y derriten el hierro. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes, brotes ígneos. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con la capa de la roca mineral, se producen temblores y como explosiones muy subterráneas y que parecen como si fueran truenos sordos. El aire también se calienta y se vuelve sofocante. A esto le siguen erupciones volcánicas, pero a menudo ellos no tienen como la suficiente capacidad de escape y esos elementos encendidos conmueven la tierra. El suelo se levanta entonces y se hincha como grandes olas y aparecen las grandes grietas. Pues estas maravillosas manifestaciones también las vamos a ver más frecuentemente antes de la segunda venida de Cristo. Y yo creo que para nadie es un secreto que eso es una realidad. Nosotros vemos cómo los volcanes están despertando, los huracanes, los terremotos. Nosotros estamos viendo eso, solo que se van a incrementar más y más cuando estemos más cerca a la segunda venida del Señor. Así que desde el diluvio, el fuego y el agua han sido instrumentos de Dios para destruir ciudades impías. Estos juicios son enviados para los que tienen en poco la ley de Dios y pisotean su autoridad. También ante el poderío del Señor, pues los hombres tiemblan. ¿Para qué? Para que reconozcan su justicia, su soberanía. Cuando los hombres han visto montañas encendidas, cuando vemos un terremoto, incendios, ¿cierto? Los minerales derretidos, dice que donde hay desolación, los corazones de los hombres más valientes se han llenado de terror. Es que nosotros no somos nada frente a la naturaleza. Eso nos vuelve una nada.
¿Y qué pasa? Que puede ser el más valiente y tiembla frente a eso. Los infieles que blasfemaban al Señor se han visto a reconocer el poder infinito de Dios. Y es que las Sagradas Escrituras nos hablan del tremendo poder que Dios tiene sobre la naturaleza. Si nosotros vamos al libro de Nahum, en el capítulo 1, del versículo 3 al 4, nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad, mire qué bonito, y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces uno como que se lo imagina caminando aquí, y toda la naturaleza se le inclina a él. Dice: él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Imagínense ustedes, versículo 6 también, y 5 y 6. Los montes tiemblan delante de él. Qué bonito, ¿no? Los collados se derriten, la tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El poder de Dios es grande. También encontramos por aquí en el Salmo 144, en el 5 y el 6 nos dice: Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humean. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. ¿Quién está al control de la naturaleza según la palabra de Dios? Pues el mismo Señor. Y también encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 16, vamos a leer el versículo 20 y 21, y nos dice: Toda isla huyó. Esto tiene ya que ver con la segunda venida del Señor Jesús. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue soberanamente grande. Ahí nos están hablando de las plagas postreras. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que es Dios el que está al control de su naturaleza, y que pues es Él el que la gobierna. Cuando se unan entonces los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las montañas arderán como un horno y arrojarán espantosos torrentes de lava. Esto es para la segunda venida del Señor Jesús. Cubrirán jardines, campos, aldeas, ciudades. Así Dios destruirá a los impíos de la tierra, pero los justos serán protegidos. Nosotros no tenemos por qué tener temor cuando leamos la palabra de Dios acerca de toda esta destrucción que vendrá, porque así como a Noé se le anunció que se iba a destruir la tierra, él fue protegido. Igual también el pueblo de Dios va a ser protegido. Dios entonces será nuestro refugio, y bajo sus alas protectoras, como nos lo dice el Salmo 91, que es un salmo de protección. Ahora, el Señor no reveló las cosas con precisión. Cuando uno lee la Biblia, hay muchas cosas que no están allí pues estrictamente. ¿Qué pasa? Que la ciencia humana puede escudriñar los secretos del Altísimo, pero hasta donde el Señor se lo permitió, porque su poder creador es tan incomprensible como su misma existencia. ¿Quién puede pues explicar todas las cosas? Dios ha permitido que raudales de luz sean derramados sobre la ciencia, sobre las artes. Él nos ha dado bastante luz para que podamos comprender muchas otras cosas. Pero cuando los hombres tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente especular acerca de algún evento que uno se puede imaginar cómo pudo haber pasado las cosas, siempre y cuando eso no choque con las Sagradas Escrituras, con las teorías que las Sagradas Escrituras nos tienen. Pero si nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios y se pugna por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, entonces estamos flotando sin una carta de navegación o sin una brújula en un océano desconocido, debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles. Entonces, como yo no lo entiendo, no es cierto, lo niego. Y así no debe de ser. ¿Por qué? Porque no todo puede ser explicado. Mediante las leyes naturales, consideran las historias bíblicas como algo no digno de confianza. Y esto se lo estoy diciendo precisamente porque acabamos de estudiar el diluvio, y hay mucha gente que no cree en el diluvio. Y lo mismo con la creación, que eso son fábulas. Pero es interesante ver que la mayoría de las culturas antiguas reconocen que hubo un diluvio sobre la tierra.
es cierto. Entonces, yo apoyarme en lo que el científico dice, desechando la palabra de Dios, pues es un peligro. Nosotros no podemos confiarnos en la sabiduría humana. Así de que los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más, y esto es negar incluso la existencia de Dios. Y luego, habiendo perdido sus anclas, pues se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Estas personas, lo que pasa es que han perdido la sencillez de la fe. Para mí es muy sencillo, si yo leo en la Biblia y me dice Dios, yo hice de esta manera cuando pasó esto, yo no estuve ahí en la creación, nadie estuvo allí, pero si Él me lo dice, yo le creo. ¿Y por qué? Porque se necesita ejercer fe para creer, ¿verdad? Pero lo que me parece muy curioso es las personas que creen en la evolución. Ellos no estuvieron en el Big Bang y también tienen fe. ¿En qué? En creer que eso fue así. No estuvieron y creen. Pero yo pues prefiero creerle a la palabra de Dios. Debe existir entonces una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras no han de ser juzgadas de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no nos podemos confiar. El ser humano no... ustedes saben que a veces han sacado pues teorías, ¿no?, de que esto es así, y después llega otro científico y te demuestra no es así. Recordemos, por ejemplo, que la Tierra se decía que era plana hasta que con el señor Cristóbal Colón se descubrió que era redonda. Hoy en día hay otra teoría por allí donde está nuevamente diciendo que no, que la Tierra es plana, y así. Pero en las cosas de los humanos no nos debemos de confiar. Así de que los escépticos que leen las Escrituras para sutilizarla y hacer de ella como algo para debatir, empiezan a encontrarle contradicciones, que esto tal cosa, que esto no puede ser real, pues entonces no se dan cuenta que ella está totalmente en armonía. Y a mí me gusta porque usted no sino que coja de pronto el pedacito que está aquí y lo confronte hasta que arme el cuadro. Yo no me puedo quedar con un solo versículo, yo necesito indagar más y entonces podré encontrar esa armonía. Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el que está escribiendo estos primeros 5 libros de la Biblia es Moisés. Moisés no fue el que estuvo en el diluvio, fue Noé. Pero Dios lo inspiró para que escribiera cómo pasaron las cosas. Y en la palabra de Dios pues, van a quedar algunos interrogantes que los más versados eruditos nunca podrán contar, y habrán cosas que nosotros nunca jamás podremos entender mientras que estemos acá en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una mente para poder recibir como toda esa información, y sin embargo el hombre se jacta de que es muy sabio, pero no es así. Bueno, también nos dice que esas cosas que nosotros no vamos a poder comprender con plenitud, pues es que no son necesarias acá. ¿Por qué? Porque es que tenemos las reveladas, y si las reveladas nos quedan grandes, ¿para qué nos vamos a meter con aquello que no hemos podido? Los hombres de ciencia piensan que pueden comprender lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer, piensan que puede explicarlo todo, incluso quieren explicar la acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre, pero no, pues la misma le dice que el mismo Espíritu escudriña a Dios y solamente lo puede hacer. Entonces, hoy lo que pasa es que ya no hay una reverencia por el nombre de Dios, no hay un respeto por su palabra, y entonces pues no creen en lo sobrenatural. Nuestra sabiduría es limitada frente al vasto campo en el cual el Creador puede obrar. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales en sí mismos, que si la materia la dejáramos así sola, pues que ella se gobernaría solita, y que pues es lo que nosotros de pronto vemos con la misma evolución, que solita ella fue armando, fue haciendo y todo lo demás. Pero eso no es cierto, porque Dios tiene unas leyes que Él dejó fijas en la naturaleza, y Él es el que está al control de esas leyes. Dios usa esas mismas leyes como sus instrumentos. La misma naturaleza atestigua que hay una inteligencia superior y pues que Él tiene acción sobre ellas. En Juan 5:17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque el Señor no ha parado, no, ya cesó de crear, eso sí está claro, pero no ha dejado de sostener su creación. Así de que eso es lo que nos está diciendo también por acá en Nehemías 9:6.
vamos a leer este Nehemías 9:6, que nos dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Qué bonito, que uno reconozca que hay un ser superior, que es el que nos sostiene, el que nos hace todas estas cosas y que Él es perfecto. Detrás de esta obra tan perfecta no puede haber casualidades. Dios no juega, como dicen, a los dados, al azar. Aunque todas las obras de la creación fueron entonces acabadas, Dios sigue sosteniendo los objetos de su creación. Hoy yo doy gracias al Señor porque me permite tener este conocimiento que es sencillo, pero que es como Él lo dice. Y yo quiero creerle a Dios porque Él nunca me ha fallado. Y si Él nunca ha fallado, especialmente por ejemplo en las profecías, ¿por qué esto iba a ser una mentira? Yo puedo confiar en Él. Cada cosa que yo he probado en mi vida de que lo que la Biblia enseña ha sido real. Entonces yo lo invito también a usted a que le creamos a Dios. Por eso se llama la palabra de Dios. El Señor te bendiga.